Hola, muy buen día para todos. En este video vamos a analizar una de las defensas más sólidas con las que cuenta el negro para luchar contra la peón dama. Creo que junto con la ninzo india son dos de las mejores opciones con las que el negro cuenta. La idea es que tras la jugada D4, caballo F6, si el blanco nos plantea C4, bueno, la opción era jugar E6, pero ahora el blanco puede jugar caballo C3, a lo que bueno, les voy a recomendar, y desde el canal creo que consideramos la mejor opción, jugar alfil B4, ¿sí? Entrando en lo que es la defensa ninzo-india, que la estamos analizando en videos que ya hemos cubierto, y bueno, aún nos quedan variantes por ver, pero muy pronto la vamos a terminar de cubrir en profundidad, y bueno, van a quedar los videos disponibles para que la puedan ver completa. Pero en caso de que nos jueguen caballo F3, ya la ninzo india no es posible, y entonces bueno, no nos podemos quedar sin hacer nada ante esta jugada. Entonces la mejor opción con la que podemos contar quizás sea jugar B6 en este momento, y es el tema que vamos a analizar en este video, la defensa india de dama. ¿Sí? Son, creo que junto con la ninzo india, dos de las mejores defensas con las que el negro puede luchar de igual a igual. Así que bueno, vamos a comenzar a analizar. Hay que entender que bueno, este orden de jugada no es el único. También, por ejemplo, el blanco nos puede jugar un D4, caballo F6, y ahora en lugar de C4 plantearnos también caballo F3, a lo que bueno, no va a haber problema porque vamos a poder entrar igual en lo que es una india de dama, jugando E6, y si C4, B6, y estamos en exactamente la misma defensa. Y en este video en particular nos vamos a centrar en una jugada muy característica, que es la jugada E3, donde básicamente este tipo de jugadas se van a parecer mucho a una Zucker Torretti, donde la idea básica va a ser bueno, que jugar alfil D3, enrocarse corto, intentar jugar un B3 y un alfil B2, y el alfil de B2 es quizás una de las claves de esta posición, porque bueno, desde B2 va a apoyar el punto E5, donde el caballo de F3 va a intentar posicionarse para ganar espacio, ¿verdad? Y en algún momento, si es posible, intentar apoyar ese caballo con la jugada F4. Hay que entender de este tipo de posiciones que quizás la clave sea intentar ganar espacio, tanto para las blancas como para las negras. Así que bueno, tener muy en cuenta este tipo de posiciones, donde no hay que subestimarlas, ya que al estar hablando de una Zucker Torretti muchos pueden pensar que bueno, es una opción inferior, pero no, sino confundirse. Hay que tener mucho cuidado de cómo van a jugar, y bueno, yo con las recomendaciones que les daré en este video creo que no van a tener inconvenientes. Así que bueno, vamos a comenzar. Aquí la mejor opción para el negro es bueno, jugar alfil B7. Recordar siempre que en la india de dama el punto clave es la casilla E4, donde siempre tenemos que intentar tenerla bajo control nuestro. Así como el blanco intentará ganar espacio con caballo E5, alfil B2, F4, nuestra idea tiene que ser casi parecida, ¿verdad? Posicionar un caballo en E4, intentar sostenerlo con jugadas como F5, si se puede, D5, que van a ser las claves. Aquí, bueno, la jugada alfil D3, desarrollo normal como hemos visto, y bueno, en este momento hay muchas opciones para el negro. Se ha intentado C5, se ha intentado también alfil B4 jaque, con idea de tratar de desviar el alfil de C1, ¿verdad? Dado que si el alfil B4 jaque se defiende con alfil D2, ya el alfil no saldría por B2 y un poco se vería desvirtuada la idea de la Zucker Torretti. Pero bueno, también existe la posibilidad de caballo BD2. Es una línea interesante, pero bueno, considero que la mejor opción que tiene aquí el negro es la jugada D5. La han empleado los mejores. La idea de esta jugada es muy sencilla: intentar despejar la casilla D6 para el alfil, que va a ser el lugar a donde se debe desarrollar, una casilla muy activa,
desde la que va a fiscalizar el punto E5, que precisamente va a ser el punto clave de la partida, porque bueno, es el lugar donde va a ir el caballo blanco, ¿verdad? Y reservar la opción de, bueno, en el futuro poder jugar, si se puede, E5, y si no se puede E5, intentar la otra ruptura temática de la India de damas, que es la jugada C5, pero bueno, obviamente este tipo de rupturas se deben preparar muy bien, con antelación, para, bueno, porque obviamente no sean dudosas. Aquí vamos a decir que el blanco cuenta con dos opciones fundamentales. La principal va a ser la jugada en enroque, pero también B3 es una jugada que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí vamos a seguir con nuestra idea, alfil D6. En caso de enroque, vamos a jugar enroque, y si alfil B2, nos vamos a desarrollar con caballo BD7, una posición muy buena. Lo que me gusta de la India de dama es que las negras pueden sacar sus piezas con total facilidad, ¿verdad? No tienen que requerir grandes maniobras ni nada por el estilo. Es muy sencilla la posición y creo que bueno, no vamos a tener problemas en aprenderla muy fácilmente. Aquí se pueden emplear tres jugadas. La principal sin duda es la jugada caballo C3, que la vamos a analizar al último, pero también se han intentado jugadas como caballo E5, que bueno, en este caso es muy prematuro, dado que con la ruptura C5 ya estamos quedando muy bien. Ahora, por ejemplo, jugadas como caballo D2, se podría jugar C por D4 y cambiar con D por C4, y ante un caballo D jugaríamos un alfil E7 cuidando la pareja de alfiles, torre 1, caballo D5, como se dio en Woswall, Chuchelov en 1994, donde las negras tenían una excelente posición, con, bueno, obviamente un peón débil, el peón D por parte de las blancas, con lo cual hemos ganado estratégicamente. Por eso caballo D2 no es una gran opción. También se puede intentar F4 sosteniendo el punto E5, pero bueno, con C por D4, E por D4 y caballo E4. En caso de dama E2 jugamos F5 y bueno, el caballo D4 realmente es muy molesto en la posición blanca, con lo cual por esa razón quizás no es caballo E5 una opción fiable. Caballo BD2 es otra alternativa que también se ha intentado, pero aquí con caballo E4 el blanco puede responder torre C1, también puede responder dama C2. En caso de dama C2 vamos a sostener el punto E4 con caballo de F6. Si torre A de 1 jugamos dama E7, desarrollamos nuestras piezas. Y si caballo E5, en este momento jugar C5 está muy bien para el negro, dado que lo hemos preparado muy bien. Y aquí se puede jugar C por D5, quizás la mejor opción que tiene el blanco, como se dio en la partida entre Prusikin y Naidich en el 2004. Y aquí, bueno, vamos a jugar E por D5, si alfil por, tomamos con peón, y si caballo D4, C por D4, caballo por D6, dama por D6 y alfil por D4, y ahora dama E6. La idea es que, bueno, tras un caballo C4, caballo D5, el negro tiene una posición igualada y no tiene inconvenientes en este tipo de posiciones. Y en caso de torre C1, vamos a jugar dama E7, y si caballo E5, bueno, cambiamos en D2 y en E5, como se dio en la partida entre Nakamura y Neponiaski en el 2017, en el torneo de San Luis. Y aquí alfil C5, una jugada muy buena, porque tras C por D5, alfil por D5, como nos podemos dar cuenta, los alfiles del negro son realmente muy activos, una posición excelente para el negro, porque su configuración de peones está bien, ¿verdad? En cambio el negro, el blanco, ha tenido que, bueno, obviamente debilitar su configuración, tiene peones doblados y eso nos garantiza como mínimo una posición igualada. Por eso aquí la jugada caballo C3 es la principal, es la que, bueno, más problemas le plantea al negro. Y bueno, aquí
jugar a 6 es muy importante, ¿verdad? Hacemos profilaxis contra un posible caballo B5. Nuestro alfil está perfectamente situado en D6 y bueno, no queremos que nos molesten con jugadas como caballo B5 y nos obliguen a retroceder. Y ahora existen 4 opciones, donde la principal es torre C1, pero también se han intentado jugadas como A4. Es una de las jugadas favoritas del niño Antón, la he empleado en muchas partidas, por lo que he podido ver en la base de datos. Y aquí la jugada dama E7 creo que está muy bien. Existen dos posibilidades para el blanco, una es C por D5, que la empleó precisamente Antón contra Iturrizaga en el 2014, donde bueno, las negras ganaron esta partida, dado a que bueno, quedaron excelentes, ¿verdad? Con E por D5, y ahora la idea es que A5 ya no tiene la misma fuerza que como vamos a ver en la otra opción, porque ahora el negro puede jugar B5 y el peón de A5 queda muy débil y bueno, va a ser un objeto de ataque por parte del blanco con jugadas como alfil B4. En caso de caballo E2, bueno, caballo E4, y si caballo G3, F5, y estamos muy bien, ¿verdad? Ya tenemos una ligera ventaja. Torre C1, jugamos C6, y en caso de torre C2, la jugada alfil B4, y bueno, obviamente el peón de A5 está muy presionado y posiblemente termine cayendo, ¿verdad? Como pasó en la partida de Antón con Iturrizaga, donde bueno, ganaron muy bien las negras. La idea es que bueno, tras dama A1 vamos a intentar dama D8 y bueno, el peón creo que cae, no hay forma de salvarlo, o bueno, no está claro que bueno, se pueda defender bien ese peón. Así que bueno, por eso C por D5 no es una jugada muy precisa. A5, en este caso ya el negro no puede jugar B5, por eso es un poco mejor esta jugada. Donde aquí, bueno, obviamente se han intentado muchas opciones. D por C4 es una de ellas, pero creo que, bueno, obviamente el blanco queda bien. Es una posición muy difícil, donde, bueno, tiene que jugar bien el negro, perdón, tiene que jugar bien para, bueno, no quedar en una posición inferior. Y les voy a recomendar esta novedad que hasta el momento no la he empleado en ningún libro, que es la jugada torre F C8. Es una novedad muy interesante. Y aquí existen dos posibilidades, una es dama E2 y la otra es dama C2. Vamos primero con dama E2. Ante dama E2 vamos a jugar alfil B4, forzando al blanco a capturar en B6, y en este momento C por B6, y bueno, ya podemos ver la idea de torre FC8, que es ganar tiempo, ¿verdad? Y ya aprovechar la columna abierta. Nos anticipamos a esta idea. Fue una jugada misteriosa de torre, como decía Ninzovich. Torre FC1 y caballo E4, ¿sí? Una jugada muy importante. Ocupamos la casilla clave de este tipo de posiciones. Aquí existen dos posibilidades, una es caballo A4 y la otra es alfil por E4. Bueno, en caso de alfil por E4 es una jugada dudosa, ¿verdad? Porque bueno, el negro queda muy bien con D por E4, caballo D2, F5, caballo F1, G6, caballo G3, torre D8 para controlar el centro, torre D1, alfil D6, llevamos el alfil a una mejor posición, dado que en B4 no está haciendo mucho. Dama F1, y en este momento iniciamos una jugada de ataque de flanco, dado que el centro está perfectamente controlado, con H5, una jugada muy buena. Caballo G2, H4, y si H3 tenemos con G5 una ligera ventaja con las negras, una posición muy buena. Por esa razón alfil por E4 es dudosa. Y en caso de caballo A4 jugamos alfil D6. Y ahora, bueno, se puede intentar caballo E5 y también se puede intentar torre C B1. En caso de torre C B1 vamos a jugar, bueno, G6, H3, F6. Si no tenemos ningún apuro con negras, vamos a intentar hacer jugadas sólidas, ¿sí? Que lleven a consolidar nuestra posición. Con F6 intentamos que, bueno, evitamos caballo E5, torre D1, alfil B4, torre DC1, rey G7,
vamos mejorando la posición de nuestras piezas de a poco. Si dama D1, torre a B8, y bueno, obviamente este juego es incierto, hay mucho por hacer en esta partida, pero bueno, creo que hasta esta posición el juego está completamente desequilibrado y bueno, obviamente hay chances para ambos bandos. Y en caso de caballo E5, vamos a capturar en E5 y a jugar D por C4. Y si B por C4, caballo S5, caballo por C5, caballo por C5. Y bueno, obviamente aquí las negras tienen un contrajuego muy interesante y una posición muy buena, debido a, bueno, quizás la configuración de peones que tiene el blanco, que es defectuosa, como podrán notar. Así que bueno, esto garantiza como mínimo un serio contrajuego para el negro. Y en caso de la jugada dama C2, que era la otra opción en particular, aquí bueno, jugaremos D por C4, B por C4, alfil por F3, G por F3, y ahora existe bueno, una posibilidad de hacer tablas, ¿sí? Una posición de tablas forzadas, como toda defensa tiene, o quizás toda apertura. Toda posición en particular casi siempre tiene una opción de llevar a tablas, y es en este caso la jugada caballo D5, donde bueno, tras un alfil por H7 por ejemplo, vamos a notar que bueno, jugamos rey H8, y si alfil E4 aquí con la sencilla alfil por H2, rey por y dama H4, rey G2, dama G5, rey H1, dama H4, tenemos tablas fáciles. Y es una muy buena opción si estamos jugando con un jugador que tiene mucho más elo que nosotros. Ante un C por D5, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo, con dama G5, rey H1 y dama H5, F4, dama F3, rey G1, dama G4, rey H1 y dama F3. Y bueno, tenemos ya la posición de tablas, un jaque perpetuo que no se puede frenar porque es forzado. Pero también es cierto que si estamos jugando contra un jugador inferior, no queremos llegar a este tipo de posiciones. Entonces les voy a recomendar otra opción que va a luchar por algo más que las tablas, que es la opción C5, ¿sí? Solo quizás conviene hacer esta opción cuando estamos jugando con un rival inferior en cuanto a elo, y bueno, obviamente no queremos las tablas. D por C5, torre por C5, y ahora esta posición que parece estar controlada para el blanco, tiene que jugar con mucho cuidado el blanco, dado que jugadas como por ejemplo A por B6, que parecen normales, estarían siendo jugadas perdedoras, dado que aquí con torre G5 jaque, rey H1, torre H5, el ataque de las negras es muy fuerte. En caso de torre F de 1, bueno, vamos a notar que con torre por H2, rey G1, caballo C5, torre D2, torre B8, rey F1, torre por B6, tenemos ventaja decisiva, dado que bueno, tenemos un peón de más. Y en caso de F4 sería una jugada completamente perdedora, porque bueno, aquí con la sencilla caballo G4 estamos ingresando con la dama en H4, y bueno, el ataque es realmente muy fuerte e imparable. Así que bueno, por esa razón no se debe subestimar este tipo de posiciones por parte del blanco. Ahora por ejemplo, jugadas como torre F de 1 son un poco más sólidas, y aquí la jugada torre B8 es una jugada muy buena, ¿sí? Todo lo que estamos viendo en este momento no está en ningún libro, con lo cual esto quiere decir que el jugador que luche contra nosotros va a estar realmente en un campo desconocido, y eso puede ser una gran ventaja para nosotros. A por B6, caballo por B6, y vamos a intentar trabajar sobre el peón de C4, ¿verdad? Una debilidad muy importante. Caballo E2, y ahora caballo B de 5, una jugada muy buena que tiene el negro. Si dama de 2, caballo B4, y ante un alfil por H7 que parece una opción sólida, bueno, vamos a jugar rey por, dama por D6, dama por D6, torre por D6, torre por C4. Mencionar que alfil por F6 es posible, G por F6, torre D7, rey G8, rey G2, torre A8, y bueno, contamos con un peón pasado, con idea de jugar A5, que puede ser un peón muy peligroso, y sobre todo si estamos hablando de un final, con lo cual yo considero que el negro como mínimo aquí tiene contrajuego. Y en caso de alfil C3,
y jugaremos un caballo f de 5 y el juego realmente es incierto, así que bueno, por eso torre f de 1 creo que con la simple jugada torre b8 estamos muy bien. Y en caso de f4, aquí con torre por a5 y b por a5, si nos juegan caballo e4, jugaremos, bueno, sencillamente h6, y bueno, si caballo por d6, dama por d6, y bueno, el juego que se desprende de toda esta posición es realmente incierto. Momentáneamente estamos con un peón de más, aunque doblado, pero bueno, es un peón de más y una posición que creo que es muy sólida, así que bueno, por esa razón es un juego totalmente incierto. Otra opción que se ha intentado, en lugar de a4 como hemos visto anteriormente, es la jugada dama c2. Ante dama c2 les voy a recomendar que jueguen c5, y ahora por ejemplo si c por d5, e por d5, torre a c1, torre c8, y bueno, dama b1, torre e8, torre f d1, y ahora dama e7 se jugó en la partida entre Sat y Lalit en el 2016, pero creo que existe una réplica mucho más fuerte y es una novedad que lo deja al negro prácticamente ganado, que es la novedad c4, ¿sí? Una jugada realmente muy fuerte. Y en caso de b por c4, vamos a jugar d por c4. Bueno, si alfil c2, alfil por f3, g por f3 y b5, y esta es la clave de la posición, la masa de peones del flanco de dama que tiene el negro es realmente muy potente y le garantiza la victoria inmediata, ¿verdad? Si a3 intentando frenar la masa, bueno, jugaremos g6, intentando obviamente restringir la actividad del alfil de c2. Si alfil e4, jugamos dama e7, y ante un dama c2, la jugada ganadora a5 le da ventaja decisiva a las negras, con idea de jugar b4, y bueno, es muy difícil en esta posición para el blanco, dado que jugadas como caballo por b5 realmente están perdiendo, porque viene el golpe caballo por e4, con idea de dama g5, y el caballo de b5 está suelto, con lo cual estamos ganando la partida. Así que bueno, es muy difícil saber qué hacer en este tipo de posiciones. Y si en lugar de alfil c2 se jugara alfil e2, bueno, jugaremos b5 de todas formas. Y si a3, dama e7, estamos consolidando el dominio sobre el punto e4, ¿verdad? Estamos amenazando el peón de a3. En algún momento vamos a intentar movilizar la masa con a5, perdón, y b4. También podemos jugar caballo b6 con idea de hacernos fuertes en el punto d5, ¿verdad? Ideas como caballo b6 y caballo d5 son muy interesantes. Además, si eliminamos el caballo de c3, creo que va a ser mucho más fácil avanzar la masa de peones. Y uno de los puntos claves del blanco, que habíamos dicho que era el alfil de b2, como nos podemos dar cuenta es realmente muy pobre en esta posición, con lo cual considero que las negras están muy bien. También obviamente puede, ante c4 puede no cambiar el blanco, a lo que bueno, el negro quedaría mejor de todas formas. Alfil e2 podría ser un ejemplo, pero bueno, seguimos con la misma idea, ¿verdad? b5, intentar avanzar la masa. a3, única jugada razonable para frenar el b4. Y ahora caballo b6, caballo a d2. Y bueno, aquí la ventaja de espacio que tiene el negro es realmente muy aplastante, ¿verdad? Dama e7, realmente tiene el suficiente espacio como para poder elegir en qué posición va a ubicar sus piezas. Alfil f3, alfil c6, y por ejemplo si b4, para intentar resistir un poco más, podría venir torre a8 con idea de a5, y bueno, la posición del negro es ganadora, con lo cual por esa razón creo que se le escapó esto
a las negras en la partida que les mencionaba de SAT La Elite en el 2016, donde creo que C4 realmente es ganador, y bueno, es una novedad que planteamos desde el canal y que bueno, espero que ustedes la puedan aplicar en alguna partida para que bueno, obtengan una posición aplastante con las piezas negras. Y bueno, la última alternativa, en lugar de A4 y de dama C2, es la jugada torre C1, y aquí vamos a jugar dama E7. Es una posición estándar, ¿verdad? Donde bueno, hay mucha tensión, hay posibilidades de ganar para ambos bandos. Hemos dicho ya que bueno, la casilla E5 y la casilla E4 son los puntos claves de este tipo de posiciones, donde bueno, obviamente intentarán posicionar un caballo y sostenerlo con los peones para intentar ganar espacio. Así que bueno, no hay nada más importante que decir sobre esta posición. Solo mencionar que existen tres posibilidades. La principal es caballo A4, pero también se han intentado jugadas como caballo E2, donde bueno, creo que aquí el negro puede quedar muy bien con D por C4, B por C4, alfil por F3, G por F3 y C5, y ante un F4 cambiamos en el centro, jugamos torre C8, dama F3, alfil A3, cambiando el alfil de B2, que es un alfil potente, ¿verdad? Alfil por A3, dama por A3, alfil B1, torre C7, rey H1 y torre FC8, y bueno, la debilidad de C4 le garantiza al negro una gran ventaja, como se dio en la partida entre Hassan y Tregubov en el 2009. Pavel Tregubov, sí, uno también de los jugadores que le ha empleado mucho a este tipo de defensas. Otra posibilidad en lugar de caballo E2 es la jugada C por D5, pero bueno, aquí con E por D5, caballo E2, caballo E4, caballo G3, el blanco estaría amenazando la jugada caballo F5, tratando de ganar el alfil de D6, a lo que bueno, estamos forzados a jugar F5, que de todas formas es una jugada lógica y que creo que la haríamos de todas formas sin conocer la idea de caballo G3, ¿verdad? Que es la amenaza. Creo que la haríamos de todas formas, así que es automática. Torre C2, torre F7, dama A1, torre E8. Y bueno, y si por ejemplo se juega torre FC1, jugamos C6. Y ahora bueno, pueden existir dos posibilidades. Una es torre 1 y la otra es la opción torre por C6. Una opción que no debe subestimarse, dado que bueno, ahora por ejemplo si alfil por, torre por, en una partida se intentó la jugada caballo por F2, que creo que figura como buena, si no me equivoco, y en realidad es una jugada dudosa porque existe un recurso que no se planteó, que es la jugada caballo por F5, doble signo de admiración, una jugada que lleva a tablas, dado que si caballo H3, rey H1, y si por ejemplo dama F8, la jugada caballo por D6, y si ahora torre por F3, no se debe tomar la torre ni el caballo, sino que lo que se debe hacer es jugar caballo por E8 y la posición es completamente igualada. Por esa razón es difícil prever qué hacer en esta posición, y entonces aquí surge la novedad que planteamos desde el canal, que desde luego no está en ningún libro, que es la jugada alfil por G3. Es una jugada, eliminamos la molestia de la posición, que es el caballo de G3, y por ejemplo si se juega F por G3, jugamos ahora sí caballo por F2, que es una jugada muy buena, alfil por A6 y caballo B8, y las negras están mejor. Y si H por G3, caballo por F2, y bueno, obviamente también estamos ganando, con lo cual muy interesante si lo que se desprende de este tipo de posiciones. Y bueno, hemos dicho también que existe la posibilidad de jugar torre E1, a lo que bueno, aquí vamos a jugar G6, si torre E2, intentando bueno, mantener la posición porque no tiene mucho para hacer el blanco. Deberíamos jugar H5, dado que el centro está controlado, es un buen momento para iniciar un ataque de flanco. Y en caso de caballo a F1, H4, mencionar que H3 no sería posible porque bueno, la jugada G5 lo dejaría muy bien al negro, una posición muy superior. Y en caso de caballo E1, rey H7, F3 y ahora
G5, ¿sí? Una jugada muy buena que lo deja al negro con una gran ventaja también en esta posición, dado que bueno, el alfil de D3 está atrapado, ¿verdad? No tiene dónde ir, así que bueno, G5 es una ganancia de tiempo en el ataque, e inclusive creo que el caballo D4 se puede sacrificar, aunque por ejemplo se jugara torre C1 para despejar la salida del alfil, creo que se puede sacrificar ese caballo, porque bueno, el ataque que tienen las negras aquí es muy peligroso, pero bueno, eso lo van a decidir ustedes si se les da esta posición. Considero que hasta aquí la posición es muy ventajosa para el negro. Y bueno, la variante principal vendría a ser la jugada caballo A4. Ante caballo A4 vamos a jugar D por C4, B por C4 y la jugada C5. Y si caballo E5 jugamos torre F de 8, dama C2, H6. Esta partida la está jugando Karpov, ¿verdad? La jugó en el 2006 contra Portish. Como sabemos, Karpov es un jugador muy profiláctico, por eso bueno, jugadas como H6 que no les extrañe. H3, torre AC8, dama E2 y alfil C7, otra jugada muy característica de Karpov. Defiende el peón de B6 con antelación, ¿verdad? Torre F de 1, C por D4, E por D4, caballo por E5, D por E5, caballo D7, F4, alfil C6, caballo C3, caballo C5, alfil B1, torre por y torre D8. Y bueno, aquí el juego del negro es realmente muy bueno, tenemos una mejor configuración de peones. Y bueno, obviamente una de las ideas, ya que estamos casi entrando en un final, sería intentar atacar esos peones. Casi siempre en un final es muy bueno tener mejor configuración de peones. Así que bueno, esto sería todo en cuanto a estas variantes. Y bueno, nos queda por analizar la última variante. Habíamos dicho que en esta posición, la jugada 6, el blanco podía jugar B3, que bueno, lo hemos analizado en profundidad, pero también puede jugar enroque, que es la variante principal. Ante enroque, vamos a seguir con la misma idea, ¿verdad? Alfil de 6, caballo C3, y ahora, muy importante tener en cuenta en este momento de no cometer el error de jugar caballo B de 7, porque ahora existe un recurso para el blanco que es la jugada C por D5, E por D5 y ahora dama C2. La clave de esta posición es que estamos amenazando jugar caballo B5, ganando el alfil de D6. Y por ejemplo jugadas como A6, que pueden parecer lógicas, ¿verdad? Frenando la amenaza. En este momento el blanco está listo para jugar E4, abriendo el centro y obteniendo una ligera ventaja en esta posición. Así que bueno, por esa razón no cometer la equivocación de jugar caballo B de 7 y en su lugar jugar enroque, y nos liberamos de todas las amenazas que tiene aquí el blanco, ¿verdad? Y en esta posición se puede jugar, bueno, B3, a lo que bueno, aquí con la sencilla A6 frenamos la amenaza de caballo B5, alfil B2, caballo B7, y bueno, terminamos transponiendo a la variante que ya hemos analizado, solo que bueno, quería aclarar qué sucedía si se empleaba otro orden de jugadas. Y bueno, existía este recurso pequeño, ¿verdad?, de que nos jueguen la opción de cambiar en el centro, ¿verdad?, y romper con E4, que bueno, es una posibilidad que tenemos que conocer para evitarnos inconvenientes. Y bueno, por último nos quedaría por ver otra opción interesante del blanco que me estaba olvidando de decirles, que es en este momento, en la jugada número 4, en lugar de E3, ¿sí?, que ya la hemos analizado, jugar caballo C3. Y entonces, por ejemplo, si alfil B7, E3, ahora D5, es nuestra respuesta, como ya conocemos, ¿verdad? Y ahora, bueno, se puede jugar alfil D3, a lo que bueno, seguiríamos con alfil a D6, enroque, B3, caballo BD7 y alfil B2, y bueno, es la misma posición que ya hemos visto, no hay nada de extraño. Pero también es cierto que se puede jugar aquí C por D5, esta opción no la hemos analizado.
Y deberíamos tomar con, bueno, e por d5. En caso de alfil d3, jugaríamos alfil d6. Si enroque, jugaríamos enroque. Y ante un dama c2, emplearemos la jugada torre e8, alfil d2, caballo b d7, torre a e1, caballo e4, alfil c1, caballo d a f6. Y si por ejemplo caballo b5, jugaríamos bueno, alfil b4, torre d1, c6, caballo c3 y alfil d6, h3, alfil c7, caballo e2, torre c8, b3, alfil b8, para intentar jugar un c5, ¿verdad? Y aprovechar la posición de la dama, alfil b2, c5, y bueno, obviamente esta posición es muy buena para el negro. Muy interesante todo esto. También quizás se pueda jugar en este tipo de posiciones. Se puede jugar una 6 si lo desean, en lugar de torre e8, previniendo un posible caballo b5. Pero bueno, si yo considero que torre 8 está bien, de todas formas no sucede absolutamente nada, ¿verdad? No pasa nada con esta posición, está muy bien aquí el negro. Y bueno, de esta manera hemos terminado de ver esta variante. Recordar siempre que bueno, aquí en la jugada número 4 se puede jugar tanto e3 como caballo c3, porque bueno, al jugar caballo c3 el blanco casi siempre va a optar por la opción c por d5, y bueno, si no juega por ejemplo alfil d3, casi siempre se va a terminar transponiendo a posiciones que ya hemos visto al jugar e3, que bueno, es este tipo de posiciones, ¿sí? Muy sólidas para el negro. Así que bueno, de esta manera damos por finalizado este primer video de la defensa india de dama. Espero que les haya gustado y que bueno, los incentive a ver próximamente el segundo video que haré sobre esta defensa. Nos vemos.